Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos una nueva microclase en la que vamos a hablar sobre uno de los aportes más importantes que los antiguos griegos hicieron a la humanidad. Esto es la democracia. En primer lugar, vamos a hablar sobre la definición. ¿Qué significa el término democracia? El término democracia se compone de dos elementos que provienen del griego. Demo, que significa pueblo, y kratia, que significa gobierno. Por lo tanto, democracia quiere decir gobierno del pueblo. Ahora nos vamos a ocupar de las formas de implementar el gobierno del pueblo. ¿Cómo se lleva a cabo entonces este sistema de gobierno? Tenemos dos opciones. Una es que el pueblo gobierne directamente, se haga cargo de la dirección de ese país, de esa nación, y entonces sería una democracia directa, o que ese pueblo elija a aquellos que van a hacerse cargo de esa responsabilidad. En ese caso sería una forma de democracia representativa. Otro aspecto a considerar tiene que ver con las instituciones a través de las cuales se va a llevar adelante ese sistema de gobierno. ¿Cuáles son los organismos que se van a ocupar de decidir, de tomar decisiones sobre los distintos aspectos de la realidad? ¿Cuáles son los cargos que generan esas instituciones o que están dentro de esas instituciones? ¿Quiénes son los elegidos o quiénes van a ocupar esos cargos y durante cuánto tiempo? Esto es importante porque si consideramos que la democracia es el gobierno del pueblo, tenemos que implementar instituciones en las que ese pueblo pueda participar de manera mayoritaria, o que los cargos sean elegidos por todo ese pueblo, o que el pueblo tenga acceso igualitario, digamos, en iguales oportunidades a acceder a esos cargos. Acá tenemos entonces enumeradas las cuestiones que fuimos nombrando, cuáles son las instituciones que van a formar parte de este sistema de gobierno, qué cargos van a estar dentro de esas instituciones o van a llevar adelante esas instituciones. Una cosa importante es el tipo de poder que van a tener aquellos que detenten esos cargos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que la democracia es el gobierno del pueblo, es más democrático cuando ese pueblo puede ejercer algún tipo de control sobre aquellos que llevan adelante esos cargos. Puede ser, por ejemplo, una manera es mediante los límites que pueden poner las leyes establecidas por ese pueblo, o mediante un sistema de control que puede ser durante el tiempo de mandato o al finalizar el momento del mandato, cuando se juzguen las acciones de aquella persona que ejerció ese cargo. La duración también es un elemento importantísimo porque determina a menor duración, mayor democracia. ¿Por qué? Porque esto amplía las posibilidades de que más personas ocupen ese cargo, ejerzan ese derecho o esa capacidad de decidir sobre ese territorio, ese país. La elección también es otra de las consideraciones que nos permiten a nosotros juzgar si el sistema es más o menos democrático. Ahí podríamos preguntarnos quiénes son aquellos que pueden elegir y cuántos son en relación al número total de habitantes del pueblo, quiénes pueden ser elegidos y cuál es la manera de cómo se implementa esa elección, cuáles son los criterios para llevar adelante esa elección. Hay elecciones que, por ejemplo, son por sorteo, otras elecciones en las que los electores tienen que elegir determinada cantidad de cargos proporcionalmente a el número de habitantes de un lugar. Las opciones son múltiples y cada una encierra, digamos, un grado distinto de democracia, de la capacidad de elección de un pueblo. También es interesante ver que Grecia no nació siendo democrática, sino que transitó un camino hacia la democracia.
En sus primeros momentos, en la época que llamamos cretomicénica, por ejemplo, sus ciudades estaban gobernadas por reyes, ¿sí? Eran sistemas de gobierno monárquicos, donde el poder estaba concentrado en una sola persona. Con el tiempo fue transformándose, en algunos lugares fueron transformándose los sistemas políticos y dieron lugar a lo que podríamos llamar aristocracia, donde el sistema de gobierno estaba en manos de unos pocos, ya no era uno, pero tampoco eran todos, y después, a través de distintas reformas, fueron llegando a la meta de la democracia, a través de la reflexión filosófica, a través de las reformas políticas que se fueron implementando. No todas las polis, no todas las ciudades-estado de Grecia van a alcanzar este grado de desarrollo de la democracia. La que va a llegar más lejos en este camino va a ser Atenas. Esto nos da pie entonces para hablar de los límites. ¿Cuáles son los límites que va a tener el alcance de este sistema político? Como ya dijimos, durante la Grecia clásica, el lugar donde se desarrolló con mayor esplendor, que tuvo mayor alcance la democracia, fue Atenas, la polis Atenas. Pero incluso en Atenas esta democracia tuvo algunas contradicciones, porque el concepto de pueblo que se manejaba en Atenas dejaba fuera a gran parte de la población. Este pueblo que tenía la posibilidad de participar de la política, de tomar decisiones, de elegir y ocupar cargos, no era todo, no estaba formado por todos los habitantes de Atenas. Excluía a los niños, a las mujeres, a los extranjeros, que eran una gran cantidad de la población de Atenas, y sobre todo a los esclavos, que por supuesto estos grupos constituían la mayor parte de los habitantes de esa ciudad. Por lo tanto, hay cierta contradicción en... No es cierta. Por lo tanto, hay una gran contradicción con respecto a los principios en los que se basa la democracia, que es que todos pueden participar, y cómo se implementó en la ciudad de Atenas, donde la mayor parte del pueblo ateniense, de lo que hoy consideramos pueblo, estaba excluido de la posibilidad de participar de la política. Bueno, acá damos por terminado nuestro recorrido a través del concepto de la democracia y un poco por la historia de cómo Grecia fue acercándose a ese sistema y cuáles fueron los límites de ese acercamiento. Espero que les haya servido, que les haya interesado y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.